a los ponentes, a los participantes en esta sesión, Álvaro San Román y Rebeca Jiménez, a que activen un segundo su vídeo para que podamos vernos las caras y bueno, voy a hacer una breve presentación de los objetivos de este panel y vamos a dar comienzo al mismo. Así que bueno, muchas gracias Manuel nuevamente y ahora sí, bienvenidos a todo el mundo al primer panel y empezamos ya las actividades científicas de este seminario. El panel número 1 se titula El medio ambiente y las relaciones internacionales, trascendiendo el discurso del antropoceno. Y bueno, vamos a tener 3 ponencias, una que haré yo, otra que hará Álvaro San Román, investigador vinculado a la Universidad Nacional de Estudios de Educación a Distancia, a la UNED, y Rebeca Jiménez, que forma parte del grupo de estudios en relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Nada, si os parece bien, para no perder más tiempo y tener espacio para la discusión, vamos a proceder a comenzar. Empezará Álvaro San Román con una presentación titulada Tecnoceno, dominando la naturaleza, modificando el clima. Así que Álvaro, cuando quieras, puedes comenzar. Vale. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente. Vale, pues vamos a ver. Comparto pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? Estupendamente. Vale, bueno, pues voy a meterme ya en harina. Bueno, pues primero agradecer al comité y en especial a Joa por haberme invitado a participar en este seminario. Y bueno, he titulado la intervención Tecnoceno, dominando la naturaleza, modificando el clima, enmarcándola dentro del contexto actual de reflexión acerca de nuestro cambio de era geológica a causa del cambio climático. Parece ser que estamos dejando atrás la era geológica del Holoceno, cuyo clima estable y benévolo permitió a las sociedades humanas establecerse tal y como las conocemos hoy en día. Este clima está viniendo a dar a su fin y por lo tanto nos deberíamos situar ahora, en este momento de intersticio entre dos eras, en lo que Peter Sloterdijk llamó el final de la despreocupación cósmica. Hemos llegado a un punto en el cual el ser humano no puede dejar de preocuparse acerca de sus relaciones disarmónicas con el entorno y debe, por lo tanto, comenzar a ocuparse en dar explicaciones e interpretaciones acerca de este cambio de era. Una de las explicaciones y de las interpretaciones que está más en boga a día de hoy es la del antropoceno, la idea de que estamos en la era del ser humano y que maneja la hipótesis de que es el ser humano como especie, en tanto sujeto histórico, la culpable del cambio climático y por lo tanto del cambio de era. La idea sería asumir que la humanidad sería algo así como una especie de catastrófica fuerza geomórfica capaz de modificar el planeta como lo son, por ejemplo, las fuerzas tectónicas o las fuerzas volcánicas. En este sentido, si tiramos del hilo de estas premisas antropocénicas, llegaríamos a lo que, a mi entender, podría considerarse como un primer momento, veremos otros dos, de perversidad dialéctica. En un movimiento perverso dialéctico resultaría que nuestra supervivencia parecería estar en peligro por el propio modo en que nuestra especie sobrevive. La idea es que nuestra modificación del entorno para asumir que es humano eh, sienta las bases para que el propio ser humano desaparezca. Bueno, dentro de las explicaciones que se pueden dar a este suceso, el capitaloceno vendría a responder esta idea determinista que vendría a justificar el cambio climático y asumiría que no es el ser humano como sujeto histórico, sino una civilización diferenciada muy concreta, la responsable particular del desastre climático. En particular, el capitalismo, al ser un sistema concreto que gestiona y explota la naturaleza de manera agresiva, está siendo estimulado por un afán infinito de acumulación. Lo que terminaría haciendo sería colonizar nuevas fronteras a través de la colonización de nuevos espacios horizontalmente, a través de la colonización del continente americano, por ejemplo, y nuevas fronteras verticales, por ejemplo, para la extracción de materias primas. Y en este ejercicio colonialista terminaría devastando el medio ambiente. Sin embargo, si nos atenemos a cómo se desarrolla el capitalismo en la historia y en el espacio, veremos que podríamos asumir otro tipo de discurso, que es el del tecnoceno. Nosotros veríamos que no sería sino a través de la tecnología
cómo el capitalismo ha podido realizar estos movimientos de frontera. En concreto, por ejemplo, horizontalmente, no hubiera podido colonizar el continente americano sin los barcos o el ferrocarril, no hubiera podido extraer el combustible fósil que alimenta el industrialismo si no fuera a través de la invención de torres de perforación. Y actualmente que estamos asistiendo a una emergencia de una nueva frontera, la frontera ontológica, el ser humano no podría modificar el ser de las cosas, como por ejemplo los alimentos transgénicos o el propio ADN humano, si no fuera a través de las biotecnologías. Es más, podríamos comprobar que empíricamente es la industria tecnológica la industria más contaminante del mundo. Habitualmente se suele pensar que suele ser la textil o la industria de la aviación, pero en general deberíamos, a mi juicio, interpretar la industria tecnológica como esa metaindustria que englobaría el resto de industrias. De alguna manera, no hay aviones sin tecnología, ni medios de producción textiles sin tecnología, etc. De hecho, me ha parecido relevante un dato bastante revelador, vi hace poco, que viene a decir que solo los data centers, aquellos lugares donde se gestionan y almacenan los datos que manejamos a través de Internet y la telefonía, solo sostener esos data centers consumen un 2% de la producción mundial eléctrica. De alguna manera vendrían a contaminar lo mismo que todo el sector de la aviación en conjunto. De alguna manera entiendo que asumir las premisas del tecnoceno, asumir una crítica radical de la tecnología, asume dos dificultades a día de hoy. La primera, a mi juicio, es que se tiende a considerar la tecnología como un medio ambiente humano. La idea es que asumimos que el ser humano se desarrolla en el mundo tecnológico tal y como el pez se desarrolla su vida en el agua. Entonces, de alguna manera, el ser humano no está dispuesto a renunciar a la tecnología porque entiende que es su propia humanidad lo que está en juego. Esta dificultad se relacionaría con una segunda dificultad, a mi juicio, que es la hegemonía del paradigma del uso. El paradigma del uso es básicamente la idea de que el mal que se puede interpretar, que se perpetra a través de la tecnología, solo puede ser imputado a un mal uso que se hace de ella. De alguna manera no se podría imputar la maldad, por así decirlo, a la tecnología en su conjunto. Disculpad. Sin embargo, a mi juicio, el problema precisamente yace en el hecho de pensar que la tecnología no es el problema. Si nosotros asumimos el paradigma del uso, terminaríamos tirando de su paradigma en un segundo momento de perversidad dialéctica llevados por el llamado solucionismo tecnológico o el progresismo tecnológico, que asume que todo problema o necesidad humana tiene una solución exclusivamente tecnológica. De hecho, si seguimos este paradigma, resultaría que el aparato científico-tecnológico que comprobamos empíricamente destruye la naturaleza, se erigiría como salvaguarda de la misma a través de diferentes soluciones o postulaciones de restauración ecológica tecnoutópicas. Por ejemplo, se especula con la posibilidad de resucitar especies extintas a través de métodos de clonación para compensar la pérdida de biodiversidad, o la creación de ejércitos de nanobots inteligentes que eliminarían el microplástico en los mares, etc. En función de la asunción de este paradigma del uso, se podría terminar pensando que la solución es simple y que pasaría simplemente por el cambio del uso depredador capitalista que le hemos estado dando hasta ahora. Sin embargo, históricamente podemos asistir a desarrollos históricos alternativos que han tenido los mismos resultados. En concreto, por ejemplo, la alternativa histórica de la Unión Soviética tiene también sus propios desastres medioambientales, como, por ejemplo, los más relevantes, la desertificación del mar de Aral o el desastre nuclear de Chernóbil. De alguna manera, tanto China como la URSS son ellos también aparatos científico-tecnológicos que devastan el medio ambiente tal y como lo hace el capitalismo. No estoy viendo bien la pantalla. A ver. Bueno, de alguna manera lo que vendríamos a ver en la historia es que existirían dos sistemas que poseerían una misma cosmovisión. Poseerían en común un tipo de relación agresiva con la naturaleza a través de su dominación y explotación tecnológica. La idea sería comenzar a asumir que la tecnología no es tanto la suma de los artefactos que la constituyen, sino empezar a comprenderla como una cosmovisión. Ay, disculpad.
Tengo un gato por aquí detrás haciendo cosas. La idea, si asumimos, por ejemplo, los estudios de Ortega y Gasset acerca de la técnica, es asumir que la técnica nunca es lo primero y nunca es neutral. A la técnica siempre le es prefijada la finalidad que ella misma debe conseguir. Lo que viene a decir Ortega y Gasset es que nos deberíamos fijar en el programa vital, que es pretécnico, para interpretar qué tipo de tecnología tenemos. Entonces, la tecnología como cosmovisión nos permitiría empezar a comprender qué tipo de cosmovisión hay debajo del tipo de tecnología que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos un tipo de tecnología que es agresiva respecto de la naturaleza para su dominación, no podemos sino pensar que el tipo de cosmovisión, que el tipo de idea que está funcionando, fomentando este tipo de tecnología, es la de una idea de la naturaleza que es externa, explotable y dominable. De alguna manera, etimológicamente hablando, tecnología vendría a significar algo así como técnica dirigida por un pensamiento de dominación. ¿De dónde surgiría este tipo de concepción de una naturaleza externa y dominable? Pues bien, habitualmente se asume, y dentro del panorama capitalocéntrico se maneja la idea de que el dualismo cartesiano es el origen de esta concepción. Descartes separa res cogitans de res extensa, separa la cosa pensante que somos de la naturaleza externa como algo analizable y modificable. De hecho, en sus meditaciones metafísicas, asume que el fin o el programa vital ortegiano es que a través del aparato científico-tecnológico consigamos hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. Esto lo dice literal. Se asume que este tipo de concepción es producto del desarrollo anterior del capitalismo. No en vano, Descartes aparece bastante después de Colón. Sin embargo, se puede rastrear un dualismo anterior al propio capitalismo en el siglo V a.C., en concreto en Platón, como padre del pensamiento occidental. Para Platón es fundamental la idea de que el cuerpo es la prisión del alma. Para Platón lo que es fundamental es que el ser humano está escindido de sí mismo, y esto es lo que sostiene el dualismo cartesiano. Es decir, es necesario separar al ser humano de sí mismo, primero para poder separarlo a posteriori de la naturaleza. ¿Qué es lo que favorecería este tipo de interpretación desvinculada de la naturaleza que poseeríamos, desvinculada de nosotros mismos como naturaleza y de la naturaleza externa como aquello en lo que estamos? Pues bien, aquí llegaríamos a un tercer momento de perversidad dialéctica llamado, si seguimos las tesis de la antropología climática de un filósofo japonés muy interesante que se llama Tetsuo Watsuji. Resultaría que el clima actual catastrófico del Tecnoceno y esta interpretación de la naturaleza externa como dominable hundiría sus raíces en las condiciones climáticas precisamente del Holoceno. La idea sería asumir que toda condición climática determina de alguna manera, condiciona o cualifica un cierto tipo de interpretación de ese mismo clima en el que se da. La idea en Watsuji se resume en esta tesis, y es que el medio ambiente, en tanto clima y paisaje, las formas ambientales climático-paisajísticas corresponden a diversas formas de autocomprensión humana. Es decir, el ser humano se entiende a sí mismo y desarrolla su identidad en función del clima y del paisaje en el cual vive. La idea sería comenzar a asumir una nueva dimensión en el ser humano por el cual se debería entender que habita el mundo de una manera climática, no solo corporalmente, no solo tecnológicamente, sino también climáticamente. Es decir, que nosotros, nuestra autoidentidad, poseería un momento climático. La idea básica sería considerar que todo clima medioambiental poseería su propio clima mental. Es decir, a un modo de medio ambiente, un modo de mentalidad. En concreto, estudia varias mentalidades, pero en concreto lo que nos interesa de la propuesta de esta antropología climática es que resulta ser que la naturaleza que alumbró en la cuna de nuestra civilización occidental, tanto la Grecia antigua como Roma, resultaba ser un tipo de naturaleza dócil, estable y fértil. Y solo este tipo de naturaleza es la que permitiría de alguna manera que se desarrollara un tipo de mentalidad dominante, racional y técnica. Es decir, solo una naturaleza dócil, estable y fértil termina desarrollando un tipo de mentalidad que domina racionalmente a través de la tecnología dicha naturaleza. A día de hoy, este tipo de naturaleza, la naturaleza del Holoceno, la naturaleza docénica, está en bancarrota, y el cambio climático viene a mostrárnoslo, y sin embargo, a mi juicio, este tipo de mentalidad
sigue a la orden del día y existe un desequilibrio entre el tipo de naturaleza que está por venir, que está viniendo, y este tipo de mentalidad. Con lo cual, a mi juicio, lo que se debería hacer sería combatir el leitmotiv de ese tipo de cosmovisión que nos ha traído hasta aquí, combatiendo, por así decirlo, las premisas más extremas del platonismo, recuperando el cuerpo y, sobre todo, en contra del cartesianismo, recuperar la naturaleza no tanto como una circunstancia objetiva, como un medio objetivo, como condiciones materiales de existencia, sino como una parte que estructura la propia autoidentidad humana. Deberíamos comenzar a asumir que el medio ambiente, la conjunción entre el clima y el paisaje, como algo también que cuenta el paisaje, no es tanto que condicionen al ser humano, no estamos determinados por el paisaje y el clima como tal, pero sí que nos cualifica. El tipo de calidad y de cualidad de la vida humana depende del medio ambiente en el cual ésta se desarrolla. Con lo cual, a día de hoy, lo que deberíamos comenzar a preguntarnos, si asumimos estas premisas, es, teniendo en cuenta cómo se coloniza el medio a través del tecnologicismo, cambiando el clima por dominación y el paisaje, como dejando atrás un paisaje natural de montañas, valles, etcétera, y sustituyéndolo por un tipo de paisaje de hormigón, coches, etcétera, cómo puede esto cambiar tanto la mentalidad como la propia materialidad humana. Y bueno, hay varias ramas de investigación que pueden ser interesantes, pues como por ejemplo, a mi juicio, el transhumanismo, en el cual se asume que se debe cambiar efectivamente la propia materialidad del ser humano, modificarlo para hacerlo como más competitivo respecto a las máquinas, y etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si me estoy pasando ya de tiempo, pero creo Sí, que lo voy a te dejar has aquí. pasado. Vale, perdón. Pues nada, lo siento. Le Espero echamos la que ya. culpa a la gata, no te preocupes. Sí, ha sido imprevisto eso. Vale, gracias. Pues nada, muchas gracias. Espero que se haya entendido. Muchas gracias, Álvaro. Creo que va a dar para una bonita discusión al final. Vamos a dar paso ahora a Rebeca Jiménez. Em, si puedes dejar de compartir pantalla. ¿Cómo se hace eso? A ver. Tienes que Creo que darle como un botón rojo arriba donde... dejar de compartir, ya está, Ahí, ya perdón. está, ya está. Vale, Muy vamos. bien, muchas gracias por tu presentación. Gracias a Rebeca, vosotros. cuando quieras. Vale. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Vale, pues buenos días a todos. Soy Rebeca Jiménez, soy doctoranda del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM. Y bueno, yo trabajo sobre la emergencia de los derechos humanos medioambientales, y con esta presentación lo que quería un poco es reflexionar sobre la presencia de la narrativa del antropoceno y sus implicaciones en el desarrollo de este tipo de agendas, ¿no? Concretamente, lo que voy a hacer es coger un caso concreto de negociaciones de dinámicas internacionales, el Acuerdo de París y las negociaciones que se produjeron en torno a la posibilidad de introducir o no un enfoque de derechos humanos a la hora de redactar el acuerdo, ¿no? Bueno, introduzco muy brevemente en qué consiste la narrativa del antropoceno, aunque muchos elementos ya los ha mencionado Álvaro, pero bueno, este es un concepto que surge en los años 2000 desde los estudios de geología para hacer referencia, pues, al impacto de los procesos humanos en el deterioro del planeta Tierra. Y lo que presenta es una idea del ser humano que se constituye como una nueva fuerza geofísica que ha interrumpido el desarrollo natural de la vida terrestre y habría interrumpido, pues, esa última era que sería el Holoceno, ¿no? Y reproduce esta idea de que desde la revolución industrial, las revoluciones industriales, mejor dicho, en Europa occidental y también muy especialmente la de Inglaterra, em, que ha venido acompañada, pues, de un incremento del desarrollo tecnológico y científico, de un crecimiento demográfico global, del incremento de las conexiones globales, y todo ello que tiene mucho que ver con el incremento de actividades contaminantes y de producciones transnacionales extractivistas y este tipo de dinámicas que generan, pues, la crisis ecosocial que enfrentamos hoy en día, ¿no? Este es un concepto que ha trascendido, digamos,
las fronteras de la academia y de los estudios geológicos donde se concibió, y está muy presente en espacios convencionales, entre ellos en las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales que se dedican a abordar las cuestiones medioambientales. Y un caso muy paradigmático es este vídeo Welcome to the Anthropocene, que es muy fácil acceso en internet y se presentó de manera institucionalizada en la Cuarta Cumbre de la Tierra en 2012 en Río de Janeiro, y expresa muy bien en qué consiste la idea del antropoceno. Y bueno, a pesar de su peso en espacios académicos y convencionales, pues esta narrativa, este conjunto de ideas que se vinculan al antropoceno, pues ha sido muy cuestionada y contestada desde muchos enfoques teóricos y ámbitos de estudio. Algunos ejemplos pues, serían la ecología mundo, en los nuevos materialismos, el giro posthumanista o los ecofeminismos, todos ellos englobados en lo que llamaríamos los estudios críticos de medio ambiente, que a su vez pues, forman parte del llamado giro crítico en ciencias sociales, ¿no? Y bueno, el elemento central de la crítica que señalan estos estudios en torno a la narrativa del antropoceno es que reproduce esa idea del hombre, en mayúsculas, el anthropos, que está basado en una abstracción de sujeto universal y ahistórico, que está en posesión de la razón y que también está en posesión de los medios de producción, y que en consecuencia posee también la capacidad de producir ciencia, tecnología y leyes, todo aquello que vinculamos a lo que se entiende por civilización, ¿no? Y esta es una noción de ser humano que está profundamente impregnada, como mencionaba ya Álvaro, de la conciencia consolidada en los siglos XVII y XVIII de la modernidad, y se basa mucho en esa noción dualista cartesiana de la sociedad, que divide, digamos, a través de un sesgo jerárquico los componentes de la sociedad en torno a ideas como lo racional versus lo emocional, lo natural en este caso versus lo humano, la esfera pública versus la esfera privada, ¿no? Este tipo de binomios que, digamos, que jerarquizan la sociedad. Y bueno, el problema, según señalan estos críticos, es que esta narrativa y a través de esta ontología racional dualista, pues lo que hace es oscurecer las desigualdades sociales en sus múltiples dimensiones en las sociedades, de género, de raza, clase, diversidad funcional, etnicidad nacional, nacionalidad, entre otras muchas categorías, ¿no? Y también, para lo que aquí atañe, pues oscurece las responsabilidades desiguales que unas regiones del mundo tienen sobre otras en la creación de la crisis climática, y también el impacto asimétrico que esto tiene de unos territorios y comunidades a otros. En resumen, el problema es que despolitiza las cuestiones medioambientales y anula el posible debate social en torno a ellas porque naturaliza todo lo anterior, ¿no? Bueno, todo esto yo lo quiero aplicar a un caso concreto, como decía al principio, en torno a las negociaciones del periodo previo a la firma del Acuerdo de París y la posibilidad de incluir o no un enfoque de derechos humanos, que es un debate que se produjo en las negociaciones del acuerdo y que además supondría, en caso de haberse realizado, un cambio de paradigma muy importante a la hora de abordar las cuestiones medioambientales en las agendas internacionales. Bueno, digamos que las tensiones, las dinámicas y el debate giró en torno a dos posiciones compuestas por o representadas por conjuntos complejos de actores. Por un lado, aquellos que reivindicaban que era necesario aplicar este enfoque de derechos humanos en el acuerdo, compuesto por comunidades de expertos ambientólogos, juristas y muchas otras especialidades. También ONGs medioambientales y de derechos humanos, asociaciones de sociedad civil que ejercieron presión en nombre de comunidades rurales e indígenas, y también, por supuesto, representantes estatales de países en general del sur global, pero también muy importante el papel de los llamados PEID, los pequeños estados insulares en desarrollo. Y entre sus argumentos, pues que este tipo de enfoque aportaría mayores garantías de protección para los colectivos más vulnerables ante la crisis ecosocial, y que también sería un incentivo para un mayor compromiso por parte de la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, otro conjunto de actores que desde algunas escuelas de relaciones internacionales se podrían identificar con las élites político-económicas globales del norte, pues presionaron en contra de que se incluyera este tipo de enfoque en el acuerdo. Estarían representados fundamentalmente por representantes estatales de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia y Arabia Saudí y China. Y entre sus argumentos esgrimían que la naturaleza compleja y global del cambio climático pues, es incompatible con las obligaciones de derechos humanos de los estados y que la viabilidad jurídica de establecer responsabilidades y objetivos vinculantes con respecto a estas obligaciones pues sería demasiado compleja. Incluso se llegó a argumentar que el cambio climático no vulnera por sí mismo los derechos humanos. Finalmente, el borrador, el primer borrador del acuerdo sí incluyó una carga importante de referencias a las obligaciones de derechos humanos de los estados y cómo el cambio climático afecta al disfrute de estos derechos en determinados espacios, pero el documento final firmado en 2016 pues eliminó todo este contenido del articulado y quedó una única referencia en el preámbulo, que es el fragmento que tienen en pantalla. No hay ninguna otra referencia en el acuerdo. Y bueno, ¿qué es un poco lo que podemos extraer en base a todo lo anterior con respecto a este caso? Yo quiero destacar, por el escaso tiempo del que dispongo, pues únicamente dos elementos, pero que yo creo que son bastante representativos. En primer lugar, que la ontología racionalista que reproduce esa narrativa del antropoceno que ya mencionaba anteriormente, que es hegemónica y está muy presente en los círculos, en las estructuras de Naciones Unidas, pues permea claramente en los argumentos que se posicionan en contra de aplicar este tipo de enfoque en herramientas que tienen que ver con abordar el cambio climático. Y es ese binomio naturaleza versus sociedad, lo natural versus lo humano, lo que subyace en tal argumento de que el cambio climático no vulnera los derechos humanos por sí mismos. Y es esta tradición de pensamiento lo que subyace, que he querido representar con esta cita que aparece en pantalla, ¿no? Que lo genuinamente humano es esencialmente racional, descorporizado y marcadamente diferenciado de lo que se asocia con las emociones, los cuerpos y la naturaleza. Y a esto último, en todo caso, lo que se le atribuye es un valor instrumental. Luego, por otra parte, también subyace en esta postura esa noción del ser humano como sujeto universal, porque no, digamos que se resiste esta postura a asumir la diversidad y la desigualdad en las estructuras de poder que existen entre las sociedades humanas. Y esto es un poco lo que explica las dificultades que hay para abordar cuestiones como la llamada deuda ecológica y social de los países del norte con respecto a los del sur, que está vinculada a ese llamado principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que tiene también muchas dificultades para entrar en el régimen, o precisamente la aplicación de este tipo de enfoques de derechos humanos, que lo que vienen a señalar con más ímpetu es realidades como que las mujeres y los niños en situación de pobreza, especialmente en el sur global, pues son quienes más sufren las consecuencias del cambio climático, y que esta situación lo que genera es, o digamos que va en detrimento del disfrute de derechos tan básicos como el derecho a la vida, el derecho a la salud o el derecho al acceso a bienes básicos como la alimentación, el agua, saneamiento, higiene, entre otros, ¿no? Y bueno, aquí pongo un mapa que representa esta deuda ecológica de la que comento para que esté ahí visualmente claro. Pero este es un poco el análisis que yo planteo. Se puede seguir profundizando, hay muchos otros elementos que destacar, pero como tengo poco tiempo voy a ir ya terminando. Simplemente concluir con una reflexión en torno a que pues mucho se comenta sobre la incapacidad de los mecanismos internacionales de poner en marcha estrategias de protección y lucha contra el cambio climático. Incluso se ha catalogado a este Acuerdo de París como un fracaso. El propio Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente lo ha catalogado de esta manera.
Y normalmente lo que se atribuye a las causas de esta realidad es la falta de voluntad política de los estados dominantes, la falta de incentivos o la escasez de un interés real por parte de la comunidad internacional para adquirir estos compromisos. Sin embargo, yo creo que es importante prestar atención al calado de estas narrativas y sus implicaciones, porque esta ontología racional, dualista, que tiene una tradición filosófica y política que rastrear a través de genealogías, pues es importante señalar porque aparece, está presente en los argumentos que se esgrimen en los debates internacionales que giran en torno a la creación de normas y de agendas para abordar cuestiones como la crisis ecosocial, ¿no? Y a través de este tipo de enfoques se pueden identificar cuáles son las sombras y silencios que generan estas agendas internacionales. Y bueno, yo quería cerrar con estas 3 citas que pongo en pantalla, que yo creo que clarifican mucho esta idea, ¿no? Y es que las narrativas no matan por sí mismas y por sí mismas tampoco generan la crisis ecosocial, pero sí nos pueden convencer de que determinados elementos, determinados colectivos o los intereses de determinadas sociedades quedan fuera de lo que son los intereses comunes y lo que, digamos, es el objetivo a la hora de plantear agendas internacionales. Y yo creo que si nos centramos en este tipo de narrativas y en señalar cuáles son sus implicaciones, pues nos damos cuenta de que la crisis ecológica no es solo algo natural, no es solo una crisis geofísica, sino que también es una crisis de racionalidad, de moralidad y de imaginación a la hora de plantear estas agendas internacionales, como digo. Y bueno, yo con esto concluyo. Muchas gracias por escucharme y pues doy paso a la siguiente presentación. Muchísimas gracias, Rebeca, por tu presentación, muy interesante. La pena que no vamos a tener demasiado tiempo para discutir, pero bueno, voy a intentar acelerar a ver si logramos tener un espacio, porque creo que estaría muy bien poder confrontar nuestras diferentes visiones. Así que nada, por seguir el hilo y empezar rápidamente, pues voy a hacer esta presentación que se titula Sistema Mundo, Ecología Mundo. Voy a partir de bastantes puntos señalados tanto por Álvaro como por Rebeca, que creo que son interesantes y fundamentales para entender cómo se concibe el estudio del medio ambiente en lo internacional, digamos. Y lo que quiero es señalar, digamos, las posibilidades que hay para hacer análisis estructuralistas dentro de lo que sería pues, el periodo geológico actual, que es el del Capitaloceno. Entonces, bueno, he estructurado la presentación de esta forma. Voy a dar un breve repaso a cómo ha sido tratado el medio ambiente en relaciones internacionales. Voy a situar un poco el debate entre el marco antropocénico y capitalocénico. Pasaré a identificar bueno, los rasgos más significativos de lo que es la perspectiva estructuralista y cómo la ecología mundo, que sería el marco verde del estructuralismo, pues se incorpora en él para llegar a una especie de síntesis, un debate abierto dentro del estructuralismo, en el cual, bueno, pues determinadas posiciones encontradas entre el sistema mundo y la ecología mundo, pues generan tensiones, ¿no? Hay gente quien aboga por el paradigma del sistema mundo considera que la ecología mundo no tiene interés, y quien aboga por la ecología mundo muchas veces pues rechaza el sistema mundo como un enfoque caduco, y mi idea aquí es señalar que en el fondo estamos hablando de lo mismo y que ambos sirven como perspectivas complementarias para hacer análisis actuales sobre la estructura internacional. Entonces, bueno, brevemente ya se ha hablado del dualismo cartesiano, la separación naturaleza, civilización humana y cómo esto sirve para su explotación. Así que bueno, este marco nos sirve para entender lo que yo considero que son las 3 grandes posturas que existen en la disciplina, que yo diría que una es el negacionismo, otra es la postura antropocénica y otra la postura capitalocénica.
El negacionismo no significa que, bueno, estemos hablando de posiciones que nieguen la existencia del medio ambiente, obviamente, pero sí que le restan pues relevancia como campo de estudio o como matriz a incorporar dentro de los análisis internacionales. Ahí tendríamos la tradición realista, que como sabemos es hegemónica dentro de las relaciones internacionales y para la cual, pues bueno, desde su marco estatocéntrico, la naturaleza simplemente ha servido como, tanto como el campo que provee recursos, ¿no? Como ese set ilimitado e inanimado donde extraer recursos pues para el interés estatal. Y bueno, es también una atribución del Estado en el sentido de que dentro de las características básicas que definen al Estado weberiano, pues una sería la soberanía sobre el territorio y para eso hace falta un territorio físico y eso sería el medio ambiente para el realismo. Elementos como el cambio climático pues solo han sido relevantes en tanto en cuanto pueden suponer una amenaza a la seguridad del Estado. Ya sabemos que el realismo está centrado en la seguridad, pero bueno, digamos que ocuparía un lugar dentro de la lista de amenazas securitarias, pues ocuparía uno más, pero no siendo el preeminente, puesto que los primeros siempre son las amenazas militares provenientes de otros estados o las insurgencias. Dentro del marco antropocénico, y esto debo de decir que es el marco dentro de los estudios medioambientales, no dentro de las relaciones internacionales en general, es el marco predominante, es decir, la idea del antropoceno, que ya ha sido tratada antes por mis compañeros y voy a aprovechar pues, para no indagar demasiado en ella, es la que ha predominado, sobre todo a través del paradigma liberal. La tradición liberal lo que ha venido a señalar es que efectivamente existe una crisis climática, pero que esta crisis climática puede ser abordada mediante soluciones multilaterales en la que bueno, pues participen todos los actores de la comunidad internacional frente al realismo que solo reconoce al Estado como actor internacional. Pues bueno, el liberalismo, como sabemos, se considera a las organizaciones internacionales, a las ONGs, las empresas transnacionales, etcétera, dentro de regímenes internacionales de gestión del medio ambiente y por lo tanto abogaría por lo que sería una especie de capitalismo verde, ¿no? Es el mensaje de la sostenibilidad, continuar con la acumulación, pero una acumulación que no dañaría el medio ambiente, que como veremos, pues por lo menos a mi juicio y a juicio de las perspectivas estructuralistas, pues esto es un contrasentido. Y dentro de la perspectiva del antropoceno tendríamos la teoría verde. Obviamente que hay muchas más teorías, pero bueno, yo aquí señalaría la teoría verde como la principal teoría o la que resalta dentro del bloque de teorías críticas. Es una teoría ecocéntrica, es decir, frente al estatocentrismo, el marco de análisis no son los estados, sino la Tierra en su conjunto, toda la vida, y por lo tanto, en la teoría verde lo que viene a señalar es que efectivamente estamos en la era del antropoceno, que el ser humano ha cambiado el clima, em, y que para evitar eso no se deben organizar pues, regímenes internacionales que han mostrado ser ineficientes para la gestión del medio ambiente, sino que hay que cambiar el modelo en su conjunto, pues el modelo actual imperante es causante de la destrucción del planeta. Hay que decir que, a mi juicio, es un planteamiento más teórico que práctico, en el sentido de que hace un análisis bastante interesante de la realidad internacional, pero todavía adolece un poco de una dificultad para hacer propuestas alternativas de organización de la estructura internacional. Y por último, en el marco capitalocénico, pues tenemos el estructuralismo clásico y el estructuralismo contemporáneo, que principalmente señala que el sistema capitalista pues, es una fuerza opresora de la humanidad y destructura del medio ambiente a la par, y por lo tanto no estaríamos en el periodo del antropoceno, sino del capitaloceno, porque el capitalismo es el que está destruyendo el clima y no el ser humano como ente abstracto. Como señalaba, la perspectiva del antropoceno pues, es hegemónica dentro de los estudios internacionales, pero no existe un consenso como tal dentro del bloque de los estudios antropocénicos. La gran disputa es, por ejemplo, gira en torno al inicio del periodo antropocénico. Es decir, Paul Crutzen, ¿no? el ideólogo de la perspectiva del antropoceno, pues señalaba que este se iniciaría durante el periodo de la Revolución Industrial. Sin embargo, otras personas también afines a postulados liberales tienden a señalar que el antropoceno en realidad habría comenzado en el gran boom de consumo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es cuando aumenta significativamente el consumo de energía y materias primas y por lo tanto aumenta significativamente la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y ahí es cuando comenzaría el antropoceno. En cambio,
las perspectivas estructuralistas señalan que no, que el antropoceno daría comienzo en 1492 con la conquista de América y por lo tanto con el inicio del capitalismo como un sistema mundo. Más allá de la economía mundo europea, sería el momento en el que el capitalismo salta de continente y empieza a gobernar otras regiones del planeta. ¿Qué dice el debate capitalocénico? Bueno, pues se parte de una pregunta muy básica. ¿Es posible imputar al conjunto de la humanidad la responsabilidad del cambio climático? Bien, la respuesta es no. No es posible, puesto que primero no sería la humanidad como tal causante del cambio climático, sino que es un sistema, en concreto el sistema capitalista. De este sistema son beneficiarios algunos seres humanos, principalmente quienes detentan los medios de producción. Por lo tanto, sería solo una minoría la que ha articulado este sistema y se beneficia del mismo y por lo tanto tenía la responsabilidad máxima sobre la destrucción del medio ambiente. Y además la atribución de responsabilidades intrabloque humano, por así decir, dentro de la humanidad, pues debería hacerse afinando un poco más que lo que hace el antropoceno, en el sentido de que no hay igual responsabilidad a nivel interno de los estados en la contribución a la emisión de gases de efecto invernadero, pero también de otro tipo de destrucciones del medio ambiente, puesto que no es lo mismo la responsabilidad que tienen las clases trabajadoras que las clases propietarias o detentoras de los medios de producción. Y por otro lado, tampoco sería certero señalar que hay una misma responsabilidad a nivel internacional, es decir, el centro del sistema mundo tiene mucha mayor responsabilidad tanto en cuanto no solo ha diseñado el sistema y se ha beneficiado de él, sino que es claramente quien más contamina, pues mucho más que la periferia, que encima tiende a ser la parte o las regiones del mundo periféricas tienden a ser las que reciben más las consecuencias negativas del cambio climático. Entonces, el capitaloceno lo que implica es pensar el sistema mundo de una forma más amplia. ¿Cuáles son los postulados del estructuralismo? Bueno, para quien lo conozca esto suena evidente, pero creo necesario señalarlos brevemente. El estructuralismo indica que la estructura internacional es la estructura capitalista, es un sistema mundial que rige las conductas, modifica y orienta las conductas de todos los actores que lo conforman, tanto estados como empresas, como ONGs y organizaciones internacionales. Esta estructura se organiza en torno a la dinámica centro-periferia. El centro es el que detenta los medios de producción, principalmente el capital constante, y por lo tanto es el beneficiario de la acumulación y el que explota a la periferia, de la cual pues extrae materias primas, trabajo, y etcétera, para continuar con los procesos de acumulación que permiten pues, seguir dominando o controlando posiciones hegemónicas dentro de la jerarquía mundial. Existen fases históricas de acumulación, se han señalado tres. La primera, pues siglo XVI hasta prácticamente el 18-19 sería la fase de dominio genovés-holandés. Luego pasaríamos a la fase histórica de acumulación de dominio británico y ahora estaríamos en la fase de acumulación de dominio estadounidense, que bueno, pues se empieza a tambalear, pero todavía no podemos decir que haya terminado. Otra característica básica de la dominación centro-periferia, pero también de los procesos de acumulación, es la organización del sistema mundo en torno a cadenas globales y a proyectos imperialistas de conquista de territorios para someterlos a la lógica capitalista y por lo tanto a una posición periférica dentro de la estructura. El estructuralismo asumió que el capitalismo es un sistema mundo, pero es cierto que dentro de esta perspectiva el medio ambiente ocupa un rol subalterno, teóricamente hablando, es decir, no es que esté por debajo como en la perspectiva realista, en el sentido de que jerárquicamente no tenga la misma entidad que el mundo humano, por así decir, sino que directamente ha sido trabajado de perfil, por así decir. Entonces, básicamente, los grandes puntos en los cuales el medio ambiente ha sido analizado por el estructuralismo ha sido el desarrollo capitalista primigenio, ¿no? El inicio de las primeras fases de acumulación pues, están basados en la agricultura capitalista. También la fractura metabólica, el rol, digamos, de la función que cumplen en los procesos de acumulación, la separación entre urbes y campo, y pues el consumo industrial de recursos, obviamente, como una base de la acumulación. Sin embargo,
se está produciendo ahora una reinterpretación de estos postulados para producir un estructuralismo verde que indique no ya que el capitalismo afecta al medio ambiente, es decir, que esa es una perspectiva predominante, incluso dentro del liberalismo, ¿no? Cuando se habla de ese capitalismo verde. El capitalismo contamina y como si fuera una derivada de los procesos de producción, pues bueno, daña el medio ambiente. Y según esa lógica, obviamente, mediante la tecnología, pues se podría llegar a producir de forma verde y entonces contaminar menos. Y lo que dice el estructuralismo no es que el capitalismo es una forma de construir el medio ambiente y por lo tanto la destrucción es inherente a su forma de acumular, puesto que para poder garantizar el proceso de acumulación, el capitalismo necesita tanto del trabajo humano como de la apropiación de la naturaleza. Por lo tanto, no es que haya destruido o que esté dañando al medio ambiente, sino que el capitalismo ha transformado y destruido deliberadamente el medio ambiente orientándolo hacia los procesos de acumulación. Y algún elemento característico de ello es la necesidad constante de los 4 elementos baratos, son comida, trabajo, energías y materias primas, 3 de ellos provenientes pues del medio ambiente, a excepción del trabajo, obviamente, que es un elemento humano, de los cuales son necesarios, digamos, deben ser apropiados de forma barata necesariamente para garantizar los ciclos de expansión acumulativa. Aquí pongo 2 ejemplos de cómo el capitalismo ha transformado el medio ambiente, pues uno por eso en los monocultivos, ¿no? Cómo se ha cultivado un tipo de producción agraria en determinados territorios para cumplir una función capitalista. En el caso de los monocultivos de azúcar, pues por ejemplo, estaban orientados a producir un producto barato que pudiera venderse en el centro y que permitiera pues, que la clase obrera consumiera productos ricos en azúcar y por lo tanto que a la vez son baratos, obviamente, como decía, y por lo tanto permitieran rendir en el trabajo durante más tiempo. Ahí se transformó pues, lugares como Cuba, por ejemplo, directamente en campos de cultivo de azúcar para proveer al centro de esa necesidad que permitía además el trabajo barato, pues cuanto la comida es más barata, el salario puede ser más barato y ahí es donde se vinculan todos los elementos de acumulación. Y otro ejemplo, pues abajo lo vemos, ¿no? Cómo se ha transformado el medio ambiente para extraer materias primas. Por lo tanto, la perspectiva del capitaloceno implica entender que el capitalismo histórico y transnacional es una ecología mundo, es decir, es una forma de construir la tierra, de transformarla. Si partimos de esta premisa, pues entendemos que, por ejemplo, Wall Street es una forma de gobierno del medio ambiente. Desde Wall Street se gobierna y se transforma el medio ambiente. Y todo esto está justificado por el dualismo cartesiano, que ya ha sido mencionado y del que no voy a entrar en mucho detalle, que justifica la explotación de la naturaleza como si fuera un ente abstracto, infinito y subordinado. Entonces, ¿sistema mundo o ecología mundo? Bueno, pues yo lo que vengo a decir es que en realidad son perspectivas compatibles y en cierto modo son iguales. Es decir, el capitalismo es tanto un sistema mundo como una ecología mundo. Se trata de 2 conceptos que remiten exactamente a lo mismo, solo que desde ángulos diferenciados. Es decir, ni la primera es caduca ni la segunda es tan innovadora. Simplemente son 2 ángulos donde convergen tradiciones entrecruzadas. La ecología mundo, no olvidemos, es un marco que bebe de absolutamente todos los constructos teóricos del sistema mundo, solo que le da una mayor importancia a los análisis del medio ambiente. Sí es cierto que yo creo que eso es algo que he podido observar a lo largo del tiempo, que el concepto de ecología mundo es algo más confuso para quien no está especializado en el tema, pues remite al ecologismo más que a la construcción de una ecología, pero en cierto modo yo, y es algo que yo tiendo a hacer, es abogar por emplear ambos como sinónimos para definir al capitalismo histórico y transnacional. Así que bueno, esta sería mi principal conclusión. El estructuralismo no está fragmentado ni dividido, sino que se ha enriquecido y por lo tanto debemos partir de esta riqueza teórica para construir análisis pues, que permitan desde uno u otro punto hacer análisis que nos permitan entender cómo es, cuáles son las características del periodo antropocénico o capitalocénico según desde donde nos posicionemos. Muchas gracias. Muy bien, pues llegados a este punto tenemos unos minutitos para discutir. Si alguien en el público tiene alguna pregunta, pues puede tanto activar su micro y su cámara como escribir a través del chat. Álvaro, si puedes activar tu cámara también, pues te lo agradecería. Si tenemos alguna pregunta,
Guillermo. Sí, Sí, sí me gustaría hacer una pregunta. muy bien, adelante. Vale, va dirigida a ti además. Bueno, yo soy Guillermo García Contreras, luego participo en el panel 5 con Javi García Fernández. Mi pregunta es sobre la propuesta, bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta identificación que hace de Sistema Mundo y Ecología Mundo, me parece acertadísima, y la posibilidad de utilizarlos como sinónimos, pero me interesa sobre todo los orígenes históricos que planteas de esa ruptura, ¿no? ¿En qué momento se puede dar pie a este ecología mundo, digamos? Porque entiendo que ya desde los postulados de Wallerstein con toda la formulación del sistema mundo se plantea ese largo siglo XVI como el momento en el que se da origen al capitalismo histórico y tal. Pero claro, bueno, me presento, soy medievalista, trabajo en temas de arqueología medieval, estoy en la Universidad de Granada. Y claro, nosotros vemos que muchas de las cuestiones que se plantea en la ecología mundo pueden retrotraerse sobre todo a la expansión de lo que se llama la revolución verde árabe, ¿no? La traída de productos desde la India a la península ibérica, la agricultura de regadío, etcétera, etcétera. Entonces estoy muy interesado en dialogar contigo a largo plazo, ¿eh? No me refiero ahora, pero me interesa ahora esa pregunta sobre todo. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, la verdad que tenemos 5 minutos, así que vamos a intentar casi hacer intervenciones muy breves, pero yo lo llevaría más allá de a una fractura real o material, es una fractura teórica, ¿no? Es un desarrollo teórico más contemporáneo vinculado a las tesis de Jason Moore, que es quien acuñó, no acuñó el término ecología del mundo porque hemos encontrado algunas investigaciones que ya lo utilizaban previamente, pero sí es quien le ha dado un mayor empaque y una mayor visibilidad. Y básicamente yo considero que está vinculado a esa toma de conciencia colectiva de la crisis climática actual, ¿no? Como un elemento definitorio de nuestra era y por lo tanto a esa preocupación por el estructuralismo más contemporáneo de introducir la variante medioambiental dentro de los análisis. Es decir, obviamente eso existe y nos podemos retrotraer a hablar de ecología mundo pues desde el largo siglo XVI. Wallerstein lo menciona por encima, hay otras investigaciones también, pero no lo articulan como una parte vertebradora del paradigma, ¿no? Y yo creo que Jason Moore lo que hace es decir, sí, todo lo que han hecho los estructuralistas hasta ahora está bien, pero no podemos olvidarnos de que faltaba hablar del medio ambiente, ¿no? Y yo ahí, fíjate, yo voy a conectar para preguntarle tanto a Álvaro como a Rebeca, en qué postura o en qué lugar creen que podemos situar estos análisis para transformar la realidad material, ¿no? Es decir, ¿creéis que, bueno, los análisis capitalocénicos indican cómo el capitalismo ha causado la crisis climática actual? Todos tenemos unos análisis bastante bien estructurados, pero ¿qué opciones creéis que podemos tener para cambiar la realidad material ahora mismo desde estas perspectivas? Y nada, os pido una reflexión muy breve porque tenemos casi 3 minutos y tenemos que saltar al siguiente panel, así que si podéis decir algo sobre esto, pues os lo agradecería. Ya cerraríamos el panel aquí y emplazamos al resto de participantes a ir al siguiente panel, que como sabéis es otro enlace, y bueno, a seguir estas discusiones por los diversos canales que tenemos y supongo que organizaremos más eventos de este tipo. Por favor, adelante. ¿Yo primero Tú o...? primero, venga. Bueno, yo primero más que nada porque tampoco te sabría responder. O sea, me refiero, no sé cuáles son las posibilidades que tenemos a día de hoy políticas como para poder cambiar de paradigma, sinceramente. Con lo cual, yo me limito simplemente a hacer especulaciones teóricas y adaptar un poco mi modo de vida a lo que considero que debe ser cambiado. Pero la verdad es que como no tengo conocimiento acerca de las posibilidades políticas, pues tampoco te sabría decir. A lo mejor Rebeca, que conoce más esto. Bueno, pues yo un poco lo mismo. Yo no me sabría posicionar claramente para responder la pregunta, pero bueno, yo creo que sí que hay propuestas, ¿no? Yo creo que sobre todo desde el ecofeminismo, la perspectiva de la sostenibilidad de la vida y este tipo de propuestas yo creo que tienen muchas potencialidades. Lo que pasa es que, claro, pues son un poco marginales y no sé hasta qué punto las posibilidades reales de cambio sistémico pues están ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me hace no ser capaz de posicionarme claramente, ¿no? Y sí que, bueno, pues no sé,
si quieres comentar algo de vuelta, Joan. Sí, bueno, me parece muy relevante, ¿eh? Porque creo que es, vamos, era una pregunta trampa, la verdad, porque creo que estamos todos un poco en la misma, ¿no? Es decir, la capacidad de análisis teórico que hemos ido desarrollando entre la disciplina en las últimas décadas, pues creo que se ha ido refinando y, bueno, hay estudios muy potentes desde muchas perspectivas, como señala Rebeca, el ecofeminismo, el tecnoceno, ¿no? Que también, Álvaro, me habría gustado discutir contigo sobre por qué estamos en el tecnoceno y en el capitaloceno, pero bueno, ya haremos algún otro seminario sobre el tema. Pero creo que justamente nos falta quizás aterrizar las propuestas. Estamos, bueno, lo comentamos en el editorial del último número de Relaciones Internacionales, al que remito a los participantes a consultar si les interesa, con toda esa cierta depresión de la izquierda de izquierda mundial y sobre todo dentro del estructuralismo tras la caída de la Unión Soviética, que dejó sin alternativas políticas viables al modelo productivo capitalista. Y bueno, tenemos muchos análisis, pero no tenemos propuestas concretas. Yo creo que deberíamos quizás orientarnos también la crítica, ¿no? Como ha hecho Álvaro, la crítica al sistema soviético como, bueno, no una alternativa real al capitalismo, tanto en términos productivos como en términos medioambientales. Y bueno, quizás emplazaros a seguir pensando un poco en cómo podríamos organizar todos estos análisis en pos de un cambio material real, ¿no? Es un trabajo titánico, pero bueno, también creo que es el sentido de la investigación, ¿no? La pena, claro. Poco más. Lamento que tengamos poco tiempo, tenemos un seminario larguísimo y no tenemos que quitarle tiempo a los siguientes compañeros, así que muchísimas gracias, Álvaro, por tu ponencia. La verdad que ha sido muy inspiradora. Rebeca también, esa tesis es prometedora. Muchas ganas de ver cómo avanzan vuestras investigaciones. Espero que nos encontremos en más foros. Y agradecer al público. Os invito a participar ahora en el siguiente panel. Repito, insisto, es otro enlace. Todos habéis recibido los demás enlaces si os habéis inscrito para asistir. El siguiente panel se llama Alertas sanitarias, una reflexión sobre la relación entre seguridad internacional y salud pública. Así que nada más, seguiremos con estas discusiones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente panel. Muchas gracias a todos. Algo.